Bien, vamos a iniciar con la explicación del ejercicio número 4. Dice, eh, pues el brazo de un reloj de pared tiene 19,5 centímetros de longitud. Calcule al centímetro más cercano la distancia que viaja el minutero en la magnitud y desplazamiento. Entonces, pues en este caso tendríamos desde las 12 hasta las 12:15. Entonces, como sabemos, desde las 12 sería, digamos que acá arrancamos a las 12. ¿Listo? Y las 12:15 vendrían siendo acá. Aquí serían las 12:15 en ese caso. Entonces, la distancia que viajaría sería esta que está aquí. Sería la distancia recorrida. Entonces, la distancia recorrida estaría marcada por el color amarillo que tenemos allí. Y si nos preguntan por el desplazamiento, entonces el desplazamiento pues es un vector. Entonces, para poder calcular el desplazamiento tenemos que tener un punto de inicio, llamémoslo x sub y, que sería este punto, y un punto final que sería x sub f. Y para poder trabajar el vector desplazamiento es necesario tener un plano cartesiano. Entonces, en este caso, el plano cartesiano que deberíamos de construir debería dibujarse obligatoriamente sobre este lugar. Vamos a cambiar de color y colocarle algo más delgado para que se pueda ver mejor. Entonces, en este caso, el plano cartesiano, digamos que para nuestro ejercicio, debería establecido acá. Y ese plano cartesiano lo debemos que poner en este punto, en el punto de origen. ¿Para qué? Pues para poder trazar un vector. Entonces, ya teniendo este plano cartesiano, creo que podemos trazar un vector desplazamiento fácilmente. Entonces, en este caso, nuestro vector desplazamiento, vamos a tratar de dibujarlo, iría desde el punto de inicio hasta el punto de llegada. El punto de llegada sería este de acá. Tratemos de que nos quede bien, más o menos por acá. Eso sería. Entonces, el vector desplazamiento tendría dos elementos importantes. El primer elemento, vamos a verlo. El primer elemento en este caso sería el ángulo, que es la dirección. Entonces, nuestra dirección pues estaría definida por este ángulo que se forma acá, que sería de magnitud negativa. O también podría ser el ángulo que va en el sentido contrario, en este caso la manecilla de reloj, que sería la magnitud positiva. Cualquiera de los dos ángulos nos serviría. Y como nos están preguntando el vector desplazamiento, pues nos estarían preguntando la distancia, es decir, este valor que está marcado acá. Entonces, tendríamos dos casos para encontrar. La primera que sería un fragmento de la circunferencia, en este caso sería un cuarto de circunferencia. Y sabemos que la longitud de una circunferencia está definida por la ecuación 2pi multiplicado por el radio. Y en este caso, pues nos están pidiendo calcular este fragmento y si sabemos, este fragmento corresponde solamente a un cuarto del círculo, es decir, a un cuarto de circunferencia. O sea que el ejercicio sería un cuarto multiplicado por 2pi multiplicado por el radio, que en nuestro ejercicio más claro, o lo que tendríamos que hacer, pues si tenemos que nuestro radio, el brazo es de 19,5, entonces la primera parte lo que nos estamos calculando la distancia recorrida, sería un cuarto multiplicado por 2, multiplicado por pi, multiplicado por 19,5, que sería la longitud que nos estaríamos dando. Y eso lo podemos hacer fácilmente en nuestra calculadora. Saquemos nuestra calculadora y sería un cuarto, 1, fracción de 4, le damos multiplicado por 2, por el valor de pi, recordemos que el valor de pi está aquí oculto, por pi, multiplicado por 19,5. No hay necesidad de poner 3,14, se pone solamente el valor de pi y ese sería nuestro resultado. Sería 30,63. Entonces, nuestro resultado sería 30,63, en dos décimas de aproximación centímetro, pero como nos están preguntando al centímetro más cercano, eso se aproximaría a 31 centímetros. Esta sería la respuesta de la distancia recorrida. O sea, eso es para calcular la distancia recorrida. Sería la forma de hacerlo. Para calcular el desplazamiento, ¿cómo calculamos el desplazamiento? Entonces, el desplazamiento, como ya lo graficamos, es un vector que está ubicado de esta manera. Entonces, yo sé pasar de coordenadas polares a rectangulares y de rectangulares a polares. Entonces, aquí lo ideal que sería, pues tener claro que aquí tenemos un vector, ¿ya? Un vector, y ese vector, pues como está, ya lo tenemos organizado en un plano cartesiano, tiene unas coordenadas rectangulares predefinidas. Esas coordenadas rectangulares es muy, muy importante que tengamos claro que estas coordenadas van pegadas a los ejes. Esta sería nuestra coordenada en el eje Y,
como sabemos nosotros ya, y esa sería nuestra coordenada en el eje J. Esto sería claro. Como el radio del reloj es de 19.5, entonces sabemos que esta sería menos 19.5 y J, perdón, menos 19.5 J, y la de acá arriba sería pues 19.5 y. Ya tendríamos claro. O sea que nuestra coordenada rectangular, la coordenada rectangular para nuestro vector, la coordenada rectangular, aquí estamos hablando del desplazamiento, nuestra coordenada rectangular para el desplazamiento estaría, vamos a colocarle la letra D con el vector, entonces en este caso sería pues 19.5 y menos 19.5 J. Y necesito la coordenada, esta sería rectangular, necesito la coordenada polar. Entonces vamos a fabricar la coordenada polar empleando la calculadora. Es mucho más rápido hacerlo de esa manera. Entonces con la coordenada rectangular, pues en este caso sería shift pol. Necesitamos coordenada polar y escribir nuestro resultado. Entonces vamos a establecer el valor definido acá. Vamos a mirar nuestro valor establecido por ese lugar. Entonces nuestro valor sería, pues tenemos la coordenada rectangular que sería 19,5 i menos 19,5 j. Entonces en este caso sería 19.5 que es el eje X. ¿Listo? Aquí como lo tenemos. Y le ponemos una coma y le ponemos negativo. Muy importante ese menos. ¿Por qué? Pues porque miren el vector desplazamiento es negativo. Menos 19.5, cierro paréntesis, ¿ya? Y aquí en este caso pues le damos igual y tenemos la magnitud, que en este caso nuestro tamaño del vector, pues en este caso nuestro tamaño sería, nuestra coordenada, el desplazamiento sería 27.58 aproximados décimas. Este sería nuestro vector. Punto y coma, y voy a poner el ángulo. El ángulo en este caso, pues si lo miramos, nos va a dar un ángulo de menos 45 grados. Menos 45 grados. Que claro, al ser esto un cuadrado, pues estos ángulos que se forman aquí son de 45 grados. Entonces, este ángulo que tenemos acá, que voy a pintar con un poquito de amarillo, este ángulo que pintamos acá con amarillo, vamos a mirarlo, este ángulo acá, es este mismo ángulo que está aquí con amarillo. Pues obviamente 45 y 45. Pero como esta orientación es negativa, pues sería menos 45. Entonces, ese sería nuestro desplazamiento. Digamos que esa sería la respuesta del desplazamiento de la primera pregunta, que es muy simple. Ok, pero nos están pidiendo aproximar al centímetro más cercano. Entonces tenemos un pero, la aproximación sería 27.5, se aproxima fácilmente a 28 centímetros. ¿Ya? Y la magnitud, menos 45 grados. También podría ser menos 200, serían 360 menos 45, ¿ya? Entonces 360, vamos a hacerlo, menos 45 para obtener la abertura positiva, que también podría ser 315. Entonces sería 315 positivo grados. Cualquiera de los dos lados, uno negativo y otro positivo, cualquiera de los dos podría servir, cualquiera de los dos. Ese sería como el caso de la coordenada, ¿ya? Polar, que es lo que nos están preguntando por el desplazamiento. Bueno, listo. Ahora vamos a calcular el otro ejercicio. El otro ejercicio está estipulado por definir lo mismo. Lo único que nos están diciendo es que es de las 12 hasta las 12:30. Entonces, pues las 12 sería posición inicial acá. Esas son las 12 sobre 0. Y las 12:30, pues sabemos que viene aquí en este costado, 12:30, en este punto. Eso quiere decir que si analizamos nuestro vector de desplazamiento es muy fácil de calcular. Este sería nuestro vector de desplazamiento. ¿Listo? Y la distancia recorrida, pues sería todo esto. ¿Ya? Entonces una manera breve de hacerlo o más rápida sería simplemente pues la distancia recorrida. Entonces la distancia recorrida en este caso es la mitad de la longitud de la circunferencia. Sería la respuesta a la distancia recorrida. Como yo ya tengo la distancia recorrida, pues en este caso sería tomar 30.63, tomarlo con dos decimales, como hemos visto es importante tenerlo, aunque nos va a dar un resultado muy parecido, y lo multiplicamos por 2. En este caso nos daría pues este resultado acá. 61.26 que se aproxima a 61, en este caso sería el resultado más claro. Ok, entonces nuestra distancia sería 61 centímetros, ¿ya? Que sería nuestro resultado. Pues si yo duplico este 31, me quedaría 62, lo cual no concuerda con el resultado. Entonces es importante
Aunque en este momento podemos valer las dos respuestas, pero es muy importante tener en cuenta que la aproximación nos corta exactitud. Entonces, si lo fuese a hacer con toda la ecuación como debe ser, que sería un medio por, multiplicado por 2, multiplicado por pi, que sería el ejercicio correcto para hacerlo, multiplicado por 19.5, que es el radio que tenemos en nuestro ejercicio, nos daría un resultado de 61.26, aproximado sería 61, o sea que el resultado más congruente sería 61 y no 62. Bien, bueno, vamos con esta. Entonces, si coloco el plano cartesiano otra vez, si construimos un plano cartesiano en este lugar, entonces trabajamos el plano cartesiano acá, vamos a fabricarlo. El plano cartesiano que fabricamos en este momento nos daría para tenerlo en ese lugar, vamos a ponerlo acá, en el punto de origen, y nos daría un vector que sería este vector. Vamos a colocarlo bien, listo. Aquí sería, muy bien. Entonces ahí tendríamos. O sea que nuestro vector de desplazamiento sería este que está aquí con negro. Voy a repintarlo nuevamente, un poco más grueso, para que nos quede bien. ¿Listo? Entonces en este caso nos quedaría de esta forma, nos quedaría así. Sería un vector de esta manera. Aquí sería. Ese sería el vector de desplazamiento. Y ese vector de desplazamiento, como lo tenemos acá, entonces nos daría un ángulo, si lo hacemos, de menos 90 grados. O si lo hacemos por el otro costado, sería en este caso 270 positivo, que sería el ángulo correcto. Bueno, entonces el desplazamiento, vamos a ponerlo acá. En coordenadas polares, vamos a ponerlo bien en coordenadas polares, que es muy fácil, sería un desplazamiento en coordenada polar, que sería el doble de los 19.5. ¿Por qué? Pues porque de aquí hasta acá es el 19.5, la mitad, y de aquí para acá otra vez 19.5. Entonces, en este caso sería el doble de 19.5. Entonces, 19.5 multiplicado por 2. En el caso mío, que es el doble, 39, nos da exacto, entonces sería 39, punto y coma. Y el ángulo que nos vendría dando en nuestro ejercicio sería pues menos 90 grados. Menos, vamos a ponerlo acá, menos 90 grados. ¿Ya? Entonces, esa sería la respuesta de nuestro ejercicio, ya puntual, para finalizar nuestro trabajo. Así de sencillo es el problema, no es difícil, se puede resolver y trabajaríamos ahora con el problema que sigue. Bueno, perfecto, muchas gracias.